Dentro de este pequeño vídeo a continuación, hablaremos de los enigmas y misterios que encierra el antiguo juego de la oca, un conocido juego de tablero que se popularizó en la Edad Media en Europa y que muchos han afirmado presenta inquietantes similitudes con los emplazamientos del Camino de Santiago. ¿Qué relación existe entre dicho juego y el Camino de Santiago? Síguenos a lo largo de este pequeño vídeo para descubrirlo. El juego de la oca es un tradicional juego de mesa que se popularizó en la Europa medieval, el cual cuenta con un tablero donde se dibuja un camino constituido de 63 casillas consecutivas en espiral, que parten desde una de las esquinas del tablero hasta el centro del mismo, donde uno, dos o más jugadores avanzan sus fichas desde la casilla 1 hasta la casilla 63 tras lanzar los dados. El juego representa diversos tipos de casillas, algunas de las cuales permiten adelantar o retroceder en el camino, como los puentes, y otras incluso volver a empezar desde el inicio, como la casilla de la muerte. El ganador será el jugador que llegue primero a la casilla 63, que representa el jardín de las ocas. El primer registro del juego se dice que data de la década de 1880 y la primera versión, se comenta, fuera regalada a Felipe II de España por Francisco I de Medici entre 1574 y 1587. Sin embargo, existen tres teorías distintas sobre el origen de dicho juego. La primera de ellas comenta que comenzó en la corte de los Medici en Florencia, desde donde se popularizó por toda Europa. La segunda versión comenta que dicho juego puede ser una modificación del disco de Festo o Paitos, un juego de arcilla con inscripciones por ambas caras, el cual está datado a finales de la Edad de Bronce y fue encontrado en el Palacio Minoico de Festos, al sur de Creta, el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo Luis Pernier. Este disco, plantean algunos, podría ser el origen del tablero de la oca, dado que representa un juego en espiral con 61 casillas y algunas de ellas presentan similitudes en sus inscripciones y posiciones dentro del juego con las casillas del tablero de la oca. Sin embargo, la equivalencia completa de dicho disco con el tablero de la oca no está completamente sustentada todavía. La tercera y última teoría comenta que el juego pudo haber sido creado en la Edad Media por los templarios, como un mapa encriptado que indicara el orden y consecución y la ubicación de los principales emplazamientos que se van sucediendo a lo largo del Camino de Santiago, de forma que garantizara pasar por todos los emplazamientos que constituían el camino. Esta teoría se extendió entre las gentes, dado que en aquella época los templarios eran los encargados de velar por la seguridad de los peregrinos e incluso estuvieron implicados en la custodia y construcción de varias de las posadas para los caminantes. Además, siendo los templarios una orden religioso-militar, conocedora de los lugares sagrados de la cristiandad, en aquel momento se los consideraba como guardianes de un conocimiento sagrado ajeno a las gentes del pueblo. El juego de la oca presenta 9 tipos de casillas: las casillas de oca, puente, posada, pozo, laberinto, cárcel, dados, calavera y jardín de las ocas. Si se caían las casillas de las ocas, podías avanzar hasta la siguiente casilla de oca y volver a tirar los dados. Si caías en la casilla de un puente, casillas 6 y 12, saltabas a la casilla de la posada o casilla 19 y perdías un turno, igual que si llegabas a la casilla de la posada de forma directa. Si caías en la casilla del pozo, la 31, no se podía jugar hasta que otro jugador cayera en ella. Si se entraba en la casilla del laberinto o casilla 42, se retrocedía a la casilla 30, mientras que si se caía en la casilla de la cárcel o casilla 56, se permanecía 2 turnos sin jugar. Al entrar en las casillas de los dados, los números 26 o 53, se lanzaban los dados y se avanzaba su resultado más el valor de la casilla dados, mientras que, si se caía en la casilla de la muerte, o número 58, se volvía a la primera casilla del juego, y finalmente, para entrar en el jardín de las ocas o casilla 63, debías de sacar la diferencia exacta, dado que, de no ser así, retrocedías tantas casillas como puntos sobrantes. Ahora bien, las casillas representaban los principales emplazamientos del camino. Por ejemplo, la casilla de los puentes 6 y 12 representaban los puentes de la Reina en Jaca y Puente de la Reina en Pamplona, Navarra, respectivamente, los cuales estaban comunicados por el río Arga, por lo que era posible saltarse todo el tramo desde Jaca hasta el Puente de la Reina en Pamplona y refugiarse en el siguiente albergue representado por la casilla 19. Las casillas de las ocas
representaban los albergues creados por los nobles y templarios para el resguardo de los peregrinos a lo largo de todo el camino. Por ello, existía el estribillo antiguo de oca en oca y tiro porque me toca, en referencia a que era posible hacer todo el camino reposando de albergue en albergue. La cárcel estaría representada por el Hospital de San Marcos de León desde la Edad Media. El laberinto representaba la pérdida de la fe y el seguimiento de los mandatos divinos, por lo que el peregrino podría perderse entre los espejismos de este mundo y retroceder en su proceso de evolución. Físicamente, se representaba por los templos y caminos de los Montes de León. La casilla 19 de la Posada representaba un albergue antiguo que estuvo ubicado en Villafranca de Montes de Oca, mientras que la casilla del Pozo representaba el pecado y el perdón y se ubicaba dentro del camino en las etapas de Zarza de Monte de Gozo, el último sitio donde el peregrino podía pecar para luego poder lavar sus ropas en la Bacolla, como signo de limpieza y purificación antes de entrar a Santiago de Compostela, quien representaba la casilla de la muerte, mientras que Finisterra representaba el Jardín de las Ocas o casilla 63. Existe, sin embargo, una teoría moderna propuesta por el arquitecto Carlos Sánchez Montaña, la cual comenta que el juego de la Oca es la representación exacta de los emplazamientos de un camino más antiguo que el Camino de Santiago, la ruta del Cáliz Llanus romana, creado en el siglo I a.C. por César Augusto y Marco Agripa, el cual rescataba caminos de peregrinación celta aún más antiguos que existían en la península ibérica. Este camino, comenta Carlos Sánchez Montaña, sería el camino simbólico que estaría detrás de la ruta del Camino de Santiago, el cual se extendía desde el templo romano de Venus Pirinea en el Crab de Creus de las costas catalanas, continuándose a lo largo de todo el paralelo 42 hasta un antiguo templo solar celta, el Ara Solaris, ubicado en las costas de Finisterra. Dicho camino estaría construido sobre una ruta iniciática más antigua, empleado por druidas, celtas y sacerdotes, el cual parece haber sido empleado desde el Neolítico como vía de peregrinación, ya que presentaba la característica de estar alineado con la Vía Láctea desde el oriente hasta el occidente, representando para los antiguos romanos y las gentes de épocas anteriores el viaje de las estrellas a Finisterra, o fin de la Tierra, desde cuyas costas se creía observar en aquella época el fin de la Tierra y la muerte del astro Sol descendiendo sobre las aguas del océano. Carlos Sánchez Montaña descubre que la cartografía que Marco Agripa hace de la ruta del Cáliz Llanus concuerda perfectamente con las 63 casillas del tablero de la Oca, abarcando cada una 22.2 kilómetros, empezando desde el templo de Venus Pirinea y finalizando en el templo solar del Ara Solaris en Finisterra. Así que ya sabéis, compañeros peregrinos, más historias de nuestro curioso y arcano camino, por lo que, cuando recorráis las sendas del mismo, recordad que tanto celtas como romanos, peregrinos de toda Europa e incluso monjes, guerreros y templarios fueron compañeros antiguos de este curioso y hermoso recorrido.